Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este segundo evento en modalidad virtual del presente semestre, organizado por Liberarte, Programa Cultural de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en colaboración con la Fundación Cultural PFGC. Agradecemos mucho su presencia. En esta ocasión, hemos especialmente preparado para ustedes una exposición en celebración del Día del Patrimonio de Nuevo León, que como ustedes saben, año con año se celebra un domingo de marzo para reconocer, valorar, conservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural de nuestro estado, que pertenece a todos nosotros. Es para Liberarte y para la Fundación Cultural PFGC y desde luego para la Facultad Libre de Derecho de Monterrey un gran gusto poderles ofrecer esta exposición titulada Picasso, Maestro del Grabado. Picasso, Maestro del Grabado, exposición de obra gráfica del célebre artista español, ofrece a ustedes 4 ejemplos representativos del trabajo plástico de uno de los grandes genios del arte de todos los tiempos. Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga en 1881, es ampliamente reconocido en todo el mundo como un extraordinario dibujante, grabador, pintor, escultor, ceramista, escenógrafo e ilustrador. Él llegó a dominar diversas técnicas y a impulsar distintas corrientes, alcanzando en todas ellas una notable creatividad y una singular maestría, que le permitieron destacar ampliamente hasta situarse, sin lugar a dudas, como uno de los más importantes e influyentes artistas del siglo XX. Su talento y su trabajo lo llevaron a explorar, entre otros muchos medios, las técnicas del grabado, y mediante ellas consiguió un dominio tal en la historia del arte que se le coloca frecuentemente dentro del selecto grupo de maestros conformado por personajes de la talla de Albert Stuger, Rembrandt Harmenson van Rijn y Francisco de Goya y Lucientes. Habiendo presentado ya en anteriores ediciones del Día del Patrimonio exposiciones con obras de la ilustre triada antes referida, hemos considerado pertinente ofrecer este año una muestra de los trabajos gráficos del artista ibérico. Por todo ello, para el programa Liberarte de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y para la Fundación Cultural PFGC, es un honor celebrar una vez más el Día del Patrimonio de Nuevo León, compartiendo con ustedes una selección gráfica del maestro Pablo Picasso, así como un conjunto de volúmenes bibliográficos que son parte del acervo de la propia fundación asociada a la FLDM, y que en tal sentido enriquecen el patrimonio cultural de nuestro estado. Comenzaremos con algunos datos del artista. Pablo Ruiz y Picasso nace en Málaga, España, en 1881. Practica y domina el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado y la cerámica. Se inscribe primero en la Academia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona y posteriormente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Abandonando los estudios formales, de regreso a la ciudad condal, se integra a un grupo de artistas que se reúne en el famoso bar Els Quatre Gats. Entre 1901
y 1904, influenciado por el simbolismo, tiene lugar la etapa de su pintura conocida como el periodo azul. Y una vez establecido en París, hacia 1904, traba amistad con poetas de la talla de Guillaume Apollinaire, dando comienzo a la etapa denominada como periodo rosa. En el año de 1906, el creador malagueño, junto con Georges Braque, funda el movimiento cubista que sería determinante en la transformación de la plástica del mundo. Su célebre lienzo, Les Demoiselles d'Avignon, es considerado un trabajo seminal del arte del siglo XX. Entre 1915 y 1920, regresa al estilo figurativo para reencontrarse con un clasicismo plástico inspirado en la tradición grecolatina. Los grabados que les presentaremos son justamente de este periodo. Colabora también con músicos como Igor Stravinsky y con empresarios culturales como Sergei Diaghilev en distintos proyectos relacionados con escenografías y vestuarios para ballets de danza contemporánea. Por aquellos años, comienza asimismo su trabajo en el arte del grabado, bajo el impulso del galerista y editor Ambroise Vollard. Y poco después, su encuentro con Julio González lo conduce a adentrarse a la escultura. Hombre comprometido con la causa de la República Española, deja testimonio de su defensa de la dignidad humana a través de obras como Guernica, pintada en homenaje a las víctimas de los bombardeos de la aviación nazi en la península ibérica. La dictadura franquista lo lleva a vivir permanentemente en territorio galo. Es ahí, en el sur de Francia, donde explora la cerámica. Pasa las siguientes décadas de su vida dedicado al dibujo y a la pintura, al grabado, a la escultura y a la cerámica, haciendo gala de su creatividad y de su maestría inigualables. Por la calidad, la fuerza, la diversidad y la vastedad de su trabajo artístico, Pablo Picasso es considerado como uno de los genios de la plástica de todos los tiempos. En vida del maestro, hacia 1963, un donativo de acervo plástico hecho por él permite la fundación del Museu Picasso en Barcelona, España. A su muerte, ocurrida en el año de 1973, en Mougins, Francia, su familia dona la colección que hace posible el establecimiento del Musée Picasso en la ciudad de París, Francia. En 1988 queda constituida en Málaga la Fundación Picasso, Museo Casa Natal, y en 2003, gracias a la viuda de su hijo Paul, se crea en esa misma ciudad el Museo Picasso Málaga. Ahora un poco de información general sobre las obras. Los 4 aguafuertes que se incluyen en esta exposición forman parte de 2 series de grabados realizados por Pablo Picasso para ilustrar una novela de Honoré de Balzac y un poema de Ovidio. Honoré de Balzac, obra maestra desconocida. Hacia 1890, el célebre galerista francés Ambroise Vollard inicia en colaboración con reconocidos escritores y pintores de la época y con la participación del maestro grabador Auguste Claux, una importante labor editorial que le llevaría a ser uno de los creadores del género que posteriormente sería conocido en la historia del arte como livre d'artiste. Dichas publicaciones ofrecen a los amantes de las letras y de las artes textos literarios ilustrados por creadores plásticos. Vollard tiene a bien invitar a Pablo Picasso a fines de la década de los 20 del siglo pasado a realizar una serie de grabados para ilustrar la novela corta, obra maestra desconocida
del destacado escritor galo Honoré de Balzac. Pintor recogiendo su pincel y pintor con dos modelos, las dos primeras piezas expuestas en esta muestra forman parte de la referida serie. Las metamorfosis de Ovidio. Hacia 1930, el reconocido editor Albert Skyra invita a Pablo Picasso a ilustrar uno de los libros de arte publicados por él, tratándose, en este caso, de una obra clásica de la cultura grecolatina. El maestro español elabora, gracias a dicha encomienda, un conjunto de 30 grabados para ilustrar el legendario poema sobre el mito de la creación, escrito por el célebre autor Ovidio, maestro de la lírica romana. Muchos de los personajes de la mitología clásica, así como varias figuras de la cultura grecolatina, aparecen protagonizando los aguafuertes, integrando un bello conjunto de imágenes que recogen a la perfección el espíritu en el que se nutre la pluma de Ovidio. Estas planchas son, por otra parte, una expresión del enorme interés que Picasso tuvo durante toda su vida y que se manifestó claramente en diversas etapas del amplísimo canon plástico del artista malagueño. La muerte de Orfeo y Pitágoras y sus alumnos, los dos últimos grabados incluidos en esta exposición, son integrantes del mencionado conjunto. Les mostraremos ahora estas 4 piezas con algunos datos que forman parte de sus fichas técnicas y con referencias bibliográficas a los grabados. Podemos ver, primeramente, pintor recogiendo su pincel. Aguafuerte, grabado sobre cobre, hecho en el año de 1927, que mide un poco más de 19 por 28 centímetros. Está firmado y numerado con sanguina y tinta. Es, como decíamos, una ilustración para la obra de Balzac. Este grabado forma parte de la Fundación Cultural PFGC, asociada a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y tiene como procedencia la Galería Gerhard Würzer de Houston, Texas, en Estados Unidos de América. Algunos detalles en donde podemos ver la interpretación de Picasso acerca de este tema clásico del pintor y su modelo, con clarísimas referencias a la cultura grecolatina. Y algunas referencias bibliográficas, como este catálogo, Pablo Picasso, L'œuvre gravée, 1899-1972, en donde aparece precisamente el grabado que les presentamos. Y este otro libro, Myth and Metamorphosis, de Lisa Florman, que nos presenta también el propio grabado. Como segunda pieza, tenemos Pintor con dos modelos, que, como decíamos, pertenece a la misma serie y que es un aguafuerte grabado sobre cobre, también del año de 1927, con dimensiones de un poco más de 19 por 27 centímetros. Está firmado y numerado con sanguina y tinta. Es también una ilustración para la obra de Balzac. Forma parte del acervo de la propia fundación y en este caso proviene de la Galería Paul Prutet de París, Francia. Algunos detalles que nos dejan ver también ciertas referencias al mundo clásico y algunas referencias
bibliográficas, como este libro de Deborah White, en donde podemos ver el propio grabado, como tercera pieza, decíamos las últimas dos del poema Las Metamorfosis de Ovidio, tenemos aquí la muerte de Orfeo, también Aguafuerte, grabado sobre cobre, pero del año de 1930. Este tiene una fecha específica de realización, el 18 de septiembre de ese año. Sus medidas son poco más o menos de 22 por 17 centímetros. También forma parte del acervo de la Fundación y procede de la Galería Franklin Bowles, que tiene sedes en Nueva York y en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Aquí tenemos una presentación de la muerte de Orfeo, el padre de los poetas, el padre de la lírica. Y varias referencias bibliográficas sobre la propia obra. En primer lugar, este libro de Brigitte Bard, Picasso, The Engraver, que nos muestra cómo el grabado del que hablamos forma parte de la colección del Museo Picasso de París. Y algunos estudios relacionados íntimamente con el mismo tema y grabado. Asimismo, podemos ver que el grabado de la muerte de Orfeo aparece en la obra Myth and Metamorphosis, que ya habíamos presentado anteriormente. Así como en la obra de Graphic Magician. Por último, les presentamos Pitágoras y sus alumnos, que nos muestra al maestro rodeado de algunos de sus principales estudiantes a través de un aguafuerte grabado sobre cobre del año 1930 con 31 por 32 centímetros. Es, como decíamos, una ilustración del poema Las Metamorfosis de Ovidio, forma parte del acervo de la Fundación e, igual que el grabado anterior, procede de la Galería Franklin Bowles de Nueva York y San Francisco. Algunos detalles de la misma obra, en donde claramente tanto la temática como el estilo nos refieren a la época clásica grecolatina. En este caso, les presentamos un grabado similar que aparece publicado también en la obra de Lisa Florman. Y para terminar, queremos ofrecerles de manera muy sucinta referencias bibliográficas tanto sobre los grabados como sobre la obra del maestro malagueño en general. A continuación, podremos ver algunos libros sobre estos temas. Y con esto, queremos agradecerles profundamente el haber estado con nosotros para esta exposición, en esta ocasión de carácter virtual,
que ha organizado Liberarte, programa cultural de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en colaboración con la Fundación Cultural PFGC, para celebrar, como hemos hecho en años anteriores, el Día del Patrimonio de Nuevo León. Esperamos encontrarnos con ustedes tanto en el próximo evento de Liberarte, que les anunciaremos oportunamente, como ojalá así sea de manera presencial en las diferentes exposiciones que tenemos preparadas pues desde antes de que comenzara la pandemia, así como en la exposición que confiamos poder presentar a ustedes el año que entra en el Día del Patrimonio de Nuevo León. Muchas gracias y muy buenas noches.